qué anime piensas cuando alguien menciona shonen? Si me lo hubieses preguntado a mí hace un par de meses, te hubiera dicho Naruto, Bleach, One Piece, Hunter x Hunter, Dragon Ball o algo por el estilo, güey. Pero si me lo preguntas ahora, solo te diré un nombre. Yaiba, un estreno de temporada de la primavera 2025, el del cual estaremos hablando en este video. Y no es que sea una gran obra maestra, pero es todo lo que para mí significa un shonen. Y el mejor ejemplo de que los remakes hoy en día no son malos, pueden llegar a ser genialidades como lo es este. Pero quédate a ver el video para saber más, ya que hoy en Criticando Animes de la temporada primavera 2025 le toca el turno a Yaiba Samurai Legend o Kenju Densetsu Yaiba, un anime de acción y aventura, el cual es un remake de la obra con el mismo nombre de 1993 o 94, no recuerdo el año preciso, pero es de uno de esos dos, ¿no? Y vamos a lo que vamos. Yaiba es un morrito que vive con su padre en la selva, o jungla, creo que es la selva porque hay tigres, güey, creo. Su padre es un gran maestro con la espada y está instruyendo a su querido hijo Yaiba para convertirse en el mejor maestro en el arte de la espada. Yaiba se dedica a pelear contra las más grandes y feroces bestias que habitan en este entorno, junto a sus amigos Shonosuke, el guajolote volador, y un tigre llamado Kagetora, viejos rivales que tras haber sido derrotados por Yaiba se convirtieron en sus mejores amigos en este mundo hostil. Es un gran prodigio con la espada, pero es un completo salvaje que lucha más con instinto que con técnica. Y justo el día que logra derrotar al rey de la selva o de la jungla, no sé, un gorila inmenso y mamastrófico, es que cae junto con su padre y su tigre en una embarcación de bananas, lo cual los termina llevando hasta Japón, lugar en el cual pues, su padre se reencontrará con un viejo conocido y su hija Sayaka, la cual se volverá muy importante más adelante, o Sayaka, como le quieras llamar. Yaiba y su padre siguen a Sayaka y a su padre hacia su hogar, en el cual hay un dojo y una viejecita toda cajeta. Los padres hacen un trato: si Yaiba vence a uno de los hombres del dojo se podrán quedar un tiempo. El padre elige al espadachín más prometedor que hay en el dojo para pelear contra Yaiba. Hacen kendo, ¿no? Pero bueno, y Yaiba, como ya todos lo esperábamos, pues termina dándole una paliza utilizando sus instintos salvajes y su fuerza descomunal. Después de esto, como todo buen padre latinoamericano, deja a Yaiba al cuidado de la familia, mientras él se va por ahí, por cierto, a alcoholizarse. Yaiba comenzará a acostumbrarse a este mundo moderno, al igual que a formar un vínculo de amistad con Sayaka, a la cual pues terminará siguiendo a la escuela. Hasta aquí todo parece una historia común y sencilla. Sin embargo, Yaiba conoce en el dojo de la escuela a quien se convertirá en su gran rival, Onimaru, el campeón de las nacionales de Kendo, al cual intentará retar constantemente mientras que este lo rechaza por no estar a su nivel. Mientras transcurren los días y tras eventos ocurridos entre ellos, las cosas comienzan a tensarse, hasta que lo inevitable termina llegando. Estos dos se enfrentan en una serie de escenas mamastróficas y muy bien animadas, donde destruyen todo lo que está a su paso, para terminar con Yaiba como el ganador gracias a sus juegos sucios, ya que el güey pues entrenó en la selva, en la jungla, peleando contra monstruos y animales, güey, o sea, necesita pelear un poquito sucio. Y al honorable campeón Onimaru como el perdedor. A pesar de que Onimaru es más fuerte que Yaiba, este ha perdido y por lo tanto se siente destrozado, siente que su honor se ha desvanecido y necesita recuperarlo, por lo cual comienza a entrenar sin descanso, cuando por accidente termina rompiendo un tipo de estructura que está en su casa, y justo debajo de esta estructura encuentra un templo en el cual se resguardaba una espada legendaria, la espada del aire, pero esta alberga a un dios malvado, el cual termina poseyendo a Onimaru, potenciando sus habilidades hasta un nivel sin igual, al igual que aumentará su ira y su venganza. Después de esto, Onimaru irá a enfrentar a Yaiba, destrozándolo por completo, lo cual lo obligará a huir, y gracias al consejo de su padre, irá en búsqueda de la legendaria espada del trueno, la cual es custodiada por el legendario espadachín Musashi Miyamoto. Ya saben, todos lo conocen, ¿no? El güey que usa una espada larga y una cortita, ese cabrón. Yaiba tendrá que emprender un viaje de autodescubrimiento, entrenamiento bajo la tutela de Musashi, y tendrá que enfrentarse a los ogros de Onimaru, los cuales son villanos con aspecto
o animal que obedecen al nuevo dios Onimaru, el cual se comienza a apoderar de Japón poco a poco. Pero ¿por qué te digo que este anime es pura y dura expresión de lo que significa un shonen? Porque es un anime que puede emocionar y encantar a cualquier persona sin importar su edad. ¿Me ha enfocado a un público joven? Claro que sí, pero sin problema podría llegar a fascinar a un adulto. Y esa es la esencia de un buen shonen, que sea un anime memorable para toda la familia. Y es un excelente remake, la animación es brutal estando al nivel de muchos animes AAA. Ajusta muy bien la historia al contexto actual sin perder la esencia original, y eso es muy difícil de lograr. Pero bueno, vamos con mi opinión, y es que la historia es muy básica pero buena, tal cual como eran los shonens de antaño, como Dragon Ball, que solo era un morro con cola de chango que peleaba con los malos porque sí. Así es esto, una historia que solo va a lo que va y no le buscan sacar más, es lo que es y ya. Una historia básica pero disfrutable en todo sentido. Se desarrolla de manera rápida pero no se pierde nada. Eso es algo que me encanta y algo para lo cual se puede dar el lujo este anime al ser un remake, y lo hace de manera excelente. La esencia de los personajes es clásica, güey. De cuando los villanos no necesariamente tenían que ser complejos o con grandes motivos por delante, sino tener diseños super llamativos y solo ser malos, güey, con un objetivo claro, pues el ser malvados. Los héroes son eso, héroes que hacen lo que hacen por el bien sin ningún otro trasfondo que te haga distraerte de las batallas mamonas que van a tener. Los diseños de todos y cada uno de los personajes son clásicos y tremendos, llamativos y entrañables, y completamente fieles a la obra original con sus adaptaciones a los tiempos modernos, como lo comenté anteriormente. La animación no tiene madre, güey, es huerfanito, no tiene puta madre, güey, es buenísima, al igual que el dibujo. Todo es una sincronización perfecta que pareciera que hacen un ritual de resurrección trayendo a la vida la versión mejorada al 100,000% del clásico Yaiba. Mis más grandes respetos para la forma en la cual trataron este anime. Ha superado por completo a todo remake que he visto en los últimos años. Este anime me hace sentir como el morro de 8 años que llegaba a su casa puteado de la escuela por milésima vez viendo la puta saga Saiyajin porque acababan de reiniciar otra puta vez el pinche anime en el 5. Por cierto, el pendejo que reiniciaba la serie se puede ir a chingar a su puta madre 1,000 veces. Cumple con lo que debe de cumplir, ser un anime de acción con peleas movidas rápidas y sin nada más. No esperaba nada de él y me dio una gran sorpresa. Sin problemas, se cuela entre mis 50 animes favoritos. Se está emitiendo actualmente en Netflix y está de putos huevos. Claro que lo recomiendo y mucho. Aunque no es el mejor anime que he visto, creo que sí es de los mejores de la temporada y el mejor remake que he visto en mucho tiempo. Pero bueno, mis pochis, eso es todo. Ya se lo saben, si están de acuerdo conmigo, qué chingón, dale like, comenta, comparte, suscríbete. Y si no estás de acuerdo conmigo, pues ya sabes que me vale verga, pero me lo puedes dejar en los comentarios. Les mando un abrazo, cuídense mucho, un beso y chao.